Bueno, y hace un tiempo ya venimos hablando sobre los trastornos de la conducta alimentaria. Ya escuchamos sobre bulimia, ya escuchamos sobre anorexia y sobre otros trastornos con los cuales fuimos aprendiendo a detectar las señales, cuál es el proceso, también cómo inician. Estuvimos siempre en contacto con los profesionales del Centro de Rehabilitación Cuidarte. Hoy vamos a seguir hablando sobre este tema, pero vamos a verlo desde otro punto. Y para ello las tengo a las licenciadas en psicología, quienes le voy a dar la bienvenida, a Rosario Solari y a Magalí Zacarías. ¿Cómo están, chicas? La Muchas Moni, gracias. gracias. Todo bien, Javi. Bueno, bien lindo de tenerlas acá. Y hoy para ver ya desde otro punto este trastorno, ¿no? Porque el trastorno no solamente afecta a una persona, sino también repercute a todo su sistema, ¿no? Cuando hablamos de sistema hablamos de familia y de esos vínculos, ¿no? Exacto. Rosario, ¿cómo afecta? Sí, sobre todo el comienzo de lo que es un trastorno de la conducta alimentaria está muy relacionado con lo que es el contexto social y familiar del paciente. Por eso, sobre todo, es importantísimo lo que es el vínculo de la familia y lo que es cómo la familia acompaña, cómo la familia entiende y cómo la familia, sobre todo, empieza a tener este sostén para esta persona, ¿no? Entonces, a partir de lo que nosotros en Cuidarte tenemos lo que es la terapia individual para los familiares y lo que son las vinculares familiares de los pacientes. Es decir, los padres de los pacientes o también hermanos o personas que están a cargo de este paciente tienen su espacio para poder hablar, para poder entender de qué trata todo esto y también para que ellos tengan un sostén de lo que está Claro. ocurriendo. Y Magali se encarga así de la parte Eso. De la vincular. parte, yo me encargo de la Vincular. parte vincular, sí. ¿Y qué sería eso? Y la parte vincular tiene que ver con trabajar justamente determinadas cuestiones que van surgiendo en el equipo, porque somos un gran equipo realmente, en el cual estamos el psicólogo individual y bueno, la parte vincular se encarga de trabajar ciertos aspectos que surgen en la terapia individual, pero también hablando con estos familiares. Claro. Muchas veces justamente estos efectos que tiene el diagnóstico, el empezar un tratamiento para estos pacientes, también tiene efectos en sus vínculos, en sus Claro, familiares. exacto. Entonces es abrirle un espacio a que desde su visión, desde su perspectiva, su vivenciar, puedan comentar sobre qué es lo que pasa, qué es lo que sienten y trabajar ciertas dinámicas que van dando también dentro del entorno familiar. Y fundamental la familia, ¿no? Que pueda comprender, porque también supongo que es educar Ujú. al entorno, que lo entiendan, pero educarlos también, porque lamentablemente estamos en un sistema, en una cultura donde ciertos aspectos, por ejemplo, vemos casos de obesidad o mismo de la antítesis, ¿no? De una anorexia, una bulimia, y mucha gente tiende como o a minimizar o hasta a burlarse de esas situaciones y cómo ese entorno tiene que comprender la importancia. Sí, esto que decía es lo primero que hacemos, que es la psicoeducación, es decir, el explicar sobre qué se trata la patología, de qué tiene que ver este cuadro, y después se van pautas a seguir en cuanto a la contención, a qué temas se pueden hablar, qué temas quizá evitar, lo que sea hablar sobre el cuerpo, sobre medidas, el tema del uso del celular, de las redes sociales que tanto impacto tienen en lo que son estos trastornos. Entonces, bueno, se le dan herramientas psicoeducativas de cómo acompañar a esta persona. Pero sobre todo nos enfocamos en que esa persona que está padeciendo ese trastorno no es simplemente la que hace el tratamiento, sino que todos como familia Claro. deben acompañar porque no es un síntoma aislado esta persona, sino que bueno, tiene que ver con es como que viene un poco a hablar de lo que está pasando en este seno familiar. Y eso que sale en el cuerpo, ¿no? Está muy ligado también a las emociones, Magali, ¿no? A lo que nos Totalmente. pasa, está todo unido. Sí, sí, totalmente. Aparte, como dice Rosario, muchas veces el llegar al tratamiento, el empezar el tratamiento, que ellos se vean implicados, las personas que acompañan, justamente muchas veces están alarmados, están con miedo, vienen con un montón de sentimientos encontrados, Seguro. pero también al llegar ahí muchos intentan, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? Bueno, pero puede ser como justificar o bueno, también muchas veces minimizar. Claro. Eso también ocurre, digamos, y ahí es donde tratamos de concientizar sobre lo que es la salud, digamos, la salud física y la salud mental de ese paciente que está llegando muchos llegan en situaciones de urgencia, que trabajamos desde ahí directamente,
Y otros que, bueno, son casos más leves, pero que también se pueden prevenir que sigan incrementándose estos síntomas, estas cuestiones que al final de cuentas sí. son dañinas. Sí, y ahí vemos, ¿no?, la importancia de buscar también ayuda con un profesional. Porque a veces pensamos, no, bueno, supongamos una mamá que le quiera regular nomás ella sola la comida a su hija, a su hijo, o a ella misma, o no sé, a alguien de la familia, sin tener realmente claridad en eso. Bueno, es un poco, es una de las partes que pusimos en la presentación porque borraron los mitos que hay alrededor. Porque uno de los mitos también es caer en responsabilizar de alguna manera a los familiares, únicamente a la afuera. Pero más que nada no se trata de apuntar a un culpable, no se trata de apuntar a alguien en particular, sino en que esto sea un acompañamiento y un trabajo de, como decíamos hoy, de dinámicas, porque puede pasar que sea la mamá quien hace una dieta y uno no incluye al otro, pero son cuestiones que se van interiorizando, se van absorbiendo, y bueno, lo importante es identificar, es ir trabajando en conjunto con ellos, por eso hablamos de incluir en lo posible, siempre que se pueda, a los vínculos, ver en qué medida es que esto tiene influencia. O no, seguro. por supuesto. Y también eso después va pasando, cruzando fronteras, digo yo, ¿no? Porque primero comenzamos con el núcleo familiar, pero después también están las amistades. Sobre todo, por ejemplo, en un círculo de jóvenes o de adolescentes donde por ahí pasan también mucho tiempo compartiendo y donde ahí también tiene que estar nutrido eso. Sí, sí, por supuesto. Y esto que decías sobre todo en este momento tenemos muchas pacientes adolescentes, muy chicas que consultan y justamente a partir de tener esta base de la familia, de cómo acompañar en esta etapa tan difícil que es la adolescencia, sumado a esta problemática, bueno, también cómo acompañar, qué amistades sí, qué amistades quizá en este momento no son las que, o sea, ver que, claro, que las adecuadas en el sentido a que puedan apoyar, porque no todo el mundo tampoco puede ni tiene la capacidad de acompañar a una persona que está sufriendo, que está vulnerable. Entonces, sobre todo, bueno, cómo hacer este acompañamiento al ser querido es en lo que nos enfocamos y cómo muchas veces, sobre todo con las personas adolescentes, cómo cambiando ciertas cuestiones de la dinámica familiar, la paciente ya empieza a mejorar. O sea, ni siquiera trabajando específicamente con la paciente, sino con su entorno, se ven muchas de estas conductas compulsivas, estas conductas dañinas para sí mismas, se ven de a poco cambiando. Y hoy por hoy el uso de las redes, ¿ustedes creen o consideran, o por lo menos lo que ven ahí en campo, que afecta también, incide en los problemas de la alimentación? Sí, por supuesto que sí, en las redes sociales, los parámetros hegemónicos que fueron desde chiquitos nos fueron poniendo, revistas, videos, películas, a un ideal al que hay que alcanzar hace muchos años, porque aparte en esto de las redes hay mucha parte irreal, hay mucho Photoshop, hay mucho arreglo, entonces las nenas de 10, 11, 12 años ven que eso es lo que hay que llegar y ven que en la realidad no pasa. Entonces empiezan las frustraciones, ¿no? Y yo lo que veo ahora también, el uso también en las redes como esa imagen irreal también, ¿no? Porque antes, tal vez cuando yo era adolescente, mucho tiempo atrás, era ver un ideal, bueno, y tratar de llegar ahí. Pero hoy se distorsiona muchísimo con el tema de los filtros. Sí, totalmente. Creo que ahora se abrieron dos caminos. Por un lado, hablamos mucho de construcción de estas imágenes, de estos ideales, porque está muy en boga, eso no lo podemos negar. Claro. Cada vez aparecen más cuerpos, más otras imágenes, por suerte, en las revistas, en las redes, pero también tenemos como este otro lado que está como muy marcado en el mantener el ideal de cuerpo hegemónico, como decía Ro, y aparte con una distorsión más digital, aún más, y cada vez más difícil de identificar, digamos, hasta qué punto llega a ser real y bueno, pero también, te digo, está como este doble camino en el que podemos encontrar y quedarnos con esto, o también, bueno, investigar un poquito más y ver qué hay detrás de esas imágenes también. Claro, exacto, sí. Yo creo que uno de repente cuando conoce también a la persona real y decís, pero son dos personas, porque hay un nivel de distorsionar, de colocar filtros, de
no sé, de realmente volver otra persona, ¿no? Y alejarnos de lo real, de lo que somos realmente. Y también eso de mostrar a veces solo un aspecto, más allá de la distorsión con los filtros, qué sé yo, mostrar como solo un aspecto de la vida, como crear una vida ficticia también, y eso querer mostrarlo. Sí, exactamente. Y otra cosa que también por eso se trabaja mucho con la familia son, como decía Magali, estos mitos y esas cosas, esos preconceptos aprendidos de que se puede opinar del cuerpo de la otra persona, de que, ay, qué flaca que estás, qué linda, asociar como flacura con Claro. algo lindo, y quizás esa persona en su intimidad está pasando por un proceso muy triste o muy duro y por Claro. eso fue que bajó de peso. Entonces, como esos conceptos antiguos asociados Sí. a lo que es la imagen corporal, y ahora bien, como decía Magali, empiezan a aparecer estos movimientos body positive que tienen que ver con empezar a mostrar mujeres más reales, más cuerpo, Claro. más diversidad, pero bueno, estamos en ese camino. Estamos en ese proceso. Y también otro factor que, bueno, que siempre lo hablamos, pero con las nutricionistas, ¿no? Esta cuestión de el aprender a incorporar una alimentación saludable, pero ya desde la mamá con los pequeños, ¿no? Porque también venimos de una generación donde la comida chatarra o no tener la conciencia de lo que comíamos, ¿no? Sí, no, sobre todo las nutris, lo que más trabajan las nutris de cuidarte es con que la familia haga un cambio de hábitos, ¿sí? Con lo Claro. que es, hablamos de lo que es la alimentación saludable, lo que es una vida saludable, y que entre todos puedan acompañarnos, que cada uno coma una cosa diferente y que haya como restricciones o al contrario, sino que bueno, que entre todos puedan tener una relación más sana con la comida, sobre todo. Se comienza a tener un poquito más de conciencia, ¿no? Sí, Eso. y me parece importante lo que dijo Ro de la relación con la comida, porque si bien las Nutris nos acompañan un montón y ellas se encargan un montón, también hay como algo de lo que se va formando a través del crecimiento de todos, de esta relación que uno establece con algo, como que uno podría decir, bueno, es vital, digamos, pero hay algo más, digamos, uno le otorga significación al acto de comer, al cocinar. Muchas veces uno cree, bueno, trabajamos un poco en las familias, uno cree que por ahí, bueno, no me siento a comer con ella, pero es acompañar, es parte del acompañar. Claro. Eso también intentamos identificar en las entrevistas vinculares o en las entrevistas con los pacientes, con los familiares, porque es ver los hábitos, es ver cómo podemos ayudar, cómo podemos acompañar de la mejor manera a ese paciente también. Bueno, y para mayor consultas, la gente que pueda acercarse al espacio de cuidarte, que se encuentra por calle La Rioja, 1145, Exacto. o si no en sus redes, cuidarte Corrientes, Sí. Cuidarte Corrientes, donde también pueden hacer las consultas, porque supongo también que puede pasar a muchas madres, sobre todo el no saber para dónde ir, ¿no? Ver una señal o ver una actitud en algún hijo o en algún familiar y no saber cómo solucionar o a quién acudir. Así que este es un centro que se especializa en justamente trastornos de la conducta alimentaria y que se ven, es algo muy común, ¿no? Sí, Y en diferentes tipos absolutamente. de edades. Sí, absolutamente, está realmente, no es que una mamá me decía, es que ahora todas son, ¿no? Antes también había, pasa que antes no Todo. se visibilizaba Totalmente. y antes lo pasábamos como algo natural, ahora por suerte se está visibilizando y podemos trabajarlo y tratarlo en conjunto, pero no es que hay más Claro, ahora, ¿no? sino que por suerte se está visibilizando. Y hay ¿no? cosas que estamos tomando conciencia, que Totalmente. antes tal vez no lo veíamos desde este punto y hoy le damos un valor fundamental a lo que es el cuidado, a lo que es la salud y no esperar a llegar a que sea ya trágica la situación, sino comenzar a detectarlo antes. Así que muchísimas gracias. Muchas Un gusto gracias, tenerlas. Gaby. Gusto, Mari. Gracias, Gaby. Gusto, Rosario. Un gusto. Nos vamos a una pausa y seguimos compartiendo esta tarde. Ya volvemos.